que quizás que estamos en la época de la digitalización, del internet, pero sí que es cierto que cuando uno lee un libro físicamente, cuando uno ve una película en el cine, esos sentimientos, eso que se toma, entra de otra manera, que no es precisamente la vorágine de las redes sociales o de la simple y llana tele, que al final muchas veces en vez de estar más informados, lo que estamos es menos informados. Entrando en el tema que nos atañe, cuando hablamos del Mar Menor, el Mar Menor es una laguna que está separada del Mar Mayor por una franja de tierra, que es lo que denominamos la Manga, y que debido a ese Mar Menor, a ser el hermano menor del Mar Mayor, tiene unas características y unas cualidades, tanto en fauna como en agua, como en flora, que nos deben de hacer redoblar los esfuerzos por intentar cuidarlo. Eso es precisamente lo que por desgracia no se ha hecho. Y no es que no se haya hecho ahora, no se ha hecho en los últimos 40 años. Entonces, bueno, yo me he apuntado un poco aquí una pequeña chuleta por si se me olvidaba. La vigilancia debe de ser redoblada, porque cuando uno hace actuaciones hacia un mar abierto, está claro que no deberían de afectar, pero cuando ese mar es cerrado, cuando esa cuenca vertiente es cerrada, afecta todo muchísimo más. Cualquier actuación mínima se multiplica hacia la hora de bajar hacia abajo. Todo esto empieza en el año 80 aproximadamente, cuando se empiezan a bajar las primeras aguas del trasvase Tajo Segura. Estamos hablando de unas zonas desérticas, de unas zonas donde había muy buen clima pero no había agua, y se hacen unos perímetros de riego de en torno a 30.000 hectáreas. A raíz de llegar ese agua se empiezan a hacer las primeras grandes infraestructuras, principalmente autovías, carreteras. Ese agua, cuando llega, es una bendición, porque el agua normalmente siempre es una bendición a todas las zonas, pero lo que no se ha hecho bajo nuestro punto de vista correctamente ha sido su gestión, su transparencia. Eso sí que ha dejado muchísimo que desear. Volviendo, se inicia el proceso de la autovía, se hace la autovía Murcia-Cartagena, se hace Cartagena, y ya empezamos a afectar la cuenca. Es decir, en el momento que se hacen infraestructuras, normalmente se hacen con unos balances de 500 años atrás en cuanto a escorrentías de aguas de lluvia por parte de las confederaciones, pero no se hace qué es lo que va a pasar en los próximos años en cuanto a desarrollo que se pueda realizar en esas zonas concretamente. Y ahí es donde ya de alguna manera se empiezan a marcar unos sitios por donde tiene que pasar el agua y unas cantidades de agua que francamente en esos años yo pienso que las personas que las hicieron las ajustaron bastante bien a lo que en aquellos momentos había. Con ese desarrollo de carretera automáticamente empieza, digamos, el sector económico principal, que es el de la agricultura, porque encima estaba recibiendo un agua donde hasta ese momento no estaba, como era la del trasvase Tajo Segura. En el año 86-87, de las 30.000 primeras hectáreas, por un arte, yo le llamaría de granujería española, se autorizan 12.000 hectáreas más de un recurso que no es fijo, de un recurso que hay veces que puede venir más y otras veces puede venir menos. Se autorizan 12.000 hectáreas más. Paralelo a esas 12.000 hectáreas más se ponen otras 10 o 12.000 hectáreas con otro tipo de recursos que no están. Y ya empezamos a someter al acuífero a una presión en la cual tenemos que extraer agua para regar 54.000 hectáreas cuando en un primer momento solo había 30.000 previstas en el río.
seguimos avanzando y llegamos sobre el año 2000. Y entonces, pues nuestros políticos deciden que haya un cambio de modelo hacia el sector servicios, creando una serie de campos de golf, urbanizaciones, complejos, polígonos industriales. ¿Y por qué digo que son nuestros políticos y por qué digo que es un cambio de orientación? Pues porque al final hacia esas urbanizaciones no estaba el recurso. De hecho ya veníamos sobreexplotando los acuíferos y contaminándolos por parte de que faltaba agua del recurso. Pero los políticos deciden hacer una planta desaladora de mar en Cartagena para dotar esas nuevas urbanizaciones de agua. Una planta que se le dan 20 hectómetros, que se le adjudican a los pueblos porque son los que van a hacer y desarrollar y dar los permisos para esas grandes urbanizaciones y campos de golf, y un agua que no se gasta ni un solo metro en esos campos de golf y en esa urbanización. Por lo tanto, eso se empieza a regar también metiéndole más presión al acuífero, que por supuesto a esa altura ya estaba descontrolado su gestión. Pero tenemos un agua de las desaladoras de mar. Pues entonces cogemos y metemos otros 10 o 12.000 hectáreas de riego a la cuenca para regar ese agua que en un primer momento el político ha hecho una planta, ha hecho una inversión, encima con las empresas que más gusta tener, que son empresas semipúblicas. La parte pública para pagar los gastos y la parte privada para llevarse los beneficios. Esas son las mejores que funcionan. Y eso de alguna manera hace que se someta al acuífero a una explotación incontrolada, con una contaminación por nitratos, con un desorden en todas sus extracciones y en sus tiradas de salmón. Todo eso provoca un sellado del terreno que lo que hace es que las escorrentías de lluvia sean cada vez más rápidas, que cuando las ramblas, como bien digo en la manifestación, deberían de salir cada 5 años una vez, pues salen 5 veces todos los años. Eso convierte nuestra zona en que un día de lluvia ya empieza a ser una agresión al Mar Menor, puesto que salen cargas de sedimento y de tierra, un peligro y un miedo para la ciudadanía, porque de alguna manera ya tienen inundaciones en sus viviendas y en sus casas, y empieza a convertirse en un infierno. Con ello, y ya te resumo y termino, al final, pues, de alguna manera, no me quiero extender mucho, sino que hemos convertido una zona privilegiada en un gran cajón desastre, donde va a ser difícil poder reconducir todo esto, y al final, mira, no aguanta el medio ambiente, detrás del medio ambiente ha ido la ciudadanía, y detrás de la ciudadanía han ido, en este caso, la devaluación económica de todo lo que está habiendo y la falta de trabajo y todo eso. Y bueno, es un poco, en definitiva, lo que nos ha traído a esta situación. ¿Me toca? Sí. Vale, bueno, en primer lugar, gracias a Joaquín por la invitación, a Elías por la presentación, a Conchi siempre por su amabilidad y a Santiago, pues un placer compartir mesa con alguien que ha estado, yo al fin y al cabo soy un teórico activista en relación con el medio ambiente, pero un teórico, no alguien práctico y que se ha partido, si me permiten la expresión, la cara, y por supuesto que aún quedará. Bien, mi título es el siglo XXI o el siglo de los derechos a la naturaleza por una sencilla razón. El siglo XX fue el siglo, y sigue siéndolo, en este caso el XXI, el siglo de los derechos humanos. Los derechos humanos no siempre han existido. Se empezaron a configurar los derechos políticos más con la Constitución norteamericana, la Revolución Francesa, y se internacionalizaron en el año 48 con la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos tras la Segunda Guerra Mundial y en particular el Holocausto.
Hay 4 principios, no sé si la conocen o si la conocéis, que es la ley de la madre tierra, que ojalá nos copiáramos de ella, de Bolivia, que la hizo en este caso cuando el presidente fue Evo Morales. La diferencia que siempre radica en este sentido en Bolivia es que Evo Morales pertenece a una población indígena y la población indígena tiene una mirada en relación con la naturaleza de tú a tú, o en su caso de tú a divinidad. No como los europeos, que es más de nosotros a súbdito de nosotros, como es la naturaleza. De una forma rápida, ¿por qué el siglo XXI puede ser los derechos de la naturaleza? Por una sencilla razón. Por ejemplo, con la famosa ley del Mar Menor, que esperemos que se apruebe este año. ¿En qué se diferencia de otras posibles leyes de protección de la naturaleza? Pues que nosotros ponemos el Mar Menor en el centro y todo el derecho tiene que estar protegiendo al Mar Menor. El resto es, ponemos en el centro al ser humano y todo lo que hay alrededor, que es el medio ambiente, vamos a protegerlo, pero para proteger al ser humano. Aquí el centro de la gravedad es la naturaleza, concretamente el Mar Menor, y es una perspectiva muy diferente, una perspectiva más, en este caso, ecocéntrica. Hay 4 principios que se pueden regular, espero que se regulen en esta presente ley, que los podemos extraer de la ley de la madre tierra, que es la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Hay un libro que siempre me gusta mencionar que se llama, de hecho, Naturaleza, de Emerson, que fue un gran ensayista y escritor norteamericano. Borges, por ejemplo, le gustaba bastante, o incluso, que tenemos la suerte de estar en el Cineforum, a Joaquín Araujo, cuya poesía y ensayo pone en el centro siempre, en este caso, la naturaleza y la armonía que debemos de tener para con ella. La naturaleza también es un bien colectivo, absolutamente de todos. No hace falta ser científico para poner de manifiesto que si protegemos a la naturaleza, nos protegemos a nosotros. La garantía de regeneración a la madre tierra, lo que ahora deberían de estar haciendo con el Mar Menor, o al menos, si lo están haciendo, por lo poco que puedo leer en relación con la materia, no de una forma ni adecuada ni pertinente. Respeto y defensa de la madre tierra, la no mercantilización, que por ejemplo supongo que lo que harían esas empresas semipúblicas, en cuanto a la extracción de la tierra para el beneficio de unos pocos, aunque es una cuestión que no beneficia o que es de todos, y la interculturalidad. Se ha dicho mucho que ya existe un derecho a la protección del medio ambiente, sí, pero sigo diciendo, es un derecho al medio ambiente sano y sostenible y limpio, pero es un derecho humano, no un derecho de la naturaleza. Este es el elemento jurídico. Todo el mundo dice que con la famosa ILP y posterior ley vamos a proteger al Mar Menor, sí, pero hace falta un elemento cultural, que es cambiar nuestra mirada con la naturaleza. Saber que proteger a la naturaleza es algo más que, en este caso, ser ecologista o tirar las cosas al contenedor determinado. Tenemos que hacer algo más, y eso lo podemos hacer de forma individual cada uno de nosotros, en relación ya con si alguien tiene tierras o no, en relación que si ves a alguien por el monte tira algo, pues llamarle la atención, y si se pone de malas marenas, pues ya como actúe cada uno. Y en relación también con la mirada, ahora con la COVID-19 me alegro mucho que la mayoría de los colegios han llamado como han hecho clases en el bosque o debajo de árboles, las clases abiertas, y así ya te ponen de relieve. Siempre los grandes escritores o escritoras o cualquier persona que queramos pensar pasamos por la naturaleza, pero mirarla, contemplarla. Y ese es el elemento cultural, creo que es más difícil de conseguir, o al menos por lo que puedo visualizar en España, que el elemento jurídico. Entonces abogo, ya aprovechando que se está grabando, que ya hemos conseguido uno que no es poco, con un movimiento social, en este caso en la región de Murcia, a favor del Mar Menor y en defensa del Mar Menor, que hay que ponerlo siempre como ejemplo, en una región de Murcia donde la ciudadanía no tiende mucho a manifestarse, y extensión a España. Y por otro lado, en relación con esta cuestión, también ese elemento cultural, que hemos logrado el jurídico, pero todavía queda mucho a alcanzar en relación con cada uno de nosotros, y personas como Santiago en este caso yo creo que nos ayudan a ver lo que en parte también ha podido permitir a la ciudadanía, en este caso, algo tan sencillo como manifestarse o el día de ir a votar. Y por mi parte, muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer a Santiago y a Carlos por venir y por poner su granito de arena en visibilizar la problemática medioambiental y social que hay ahora mismo en el Mar Menor, lo que está sufriendo ahora mismo la población marmenorense y por extensión los murcianos, por extensión los españoles y por extensión la humanidad y la madre tierra, porque bueno, todo lo que sea degradación ahora mismo de nuestra madre tierra, de nuestra naturaleza, pues es pensar también o es visualizar un futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, pues bastante difícil, y dejar una herencia que creo que no nos pertenece dejar esta herencia, es decir, no tenemos derecho a dejar una herencia así para el futuro. Yo sobre la película deciros que lo que hemos hecho lo hemos llamado cine de urgencia, no nos hemos inventado nada. Yo este término lo he escuchado más en el círculo del teatro, el teatro de urgencia. Aquí tenemos un actor, a Timbo, que por ejemplo es un actor senegalés que ha vivido pues todo el tránsito de Senegal hasta aquí de una manera muy difícil, muy violenta, y ahora mismo pues está contando un poco toda su parte de toda su aventura, su peripecia, ¿no? Cómo llegar hasta aquí. Y lo que él está haciendo es un teatro de urgencia, ¿no? Es contar las cosas, y el teatro de urgencia pues tiene un espíritu que no es el teatro que podemos encontrar cuando estamos relatando historias, aunque sean historias profundas. El teatro de urgencia tiene necesidad de contar algo y de manera, digamos, muy especial, ¿no? Con un espíritu muy especial. Y esta película que se ha hecho es una película de urgencia, es un cine de urgencia. Nosotros estábamos en otro rodaje, nos enteramos de la mortandad de peces esa mañana, recogimos todo el equipo, nos metimos al coche y nos fuimos al Mar Menor a iniciar un rodaje que no sabíamos que iba a ocurrir, pero pensábamos que había que ir, al menos no hacer una película, pero había que ir con las cámaras, había que avisar a una serie de actores, actrices, decirles que igual las íbamos a necesitar para filmar. No sabíamos todavía nada, no sabíamos la historia que íbamos a contar. ¿Por qué? Pues porque teníamos que entrar a ese paisaje, observarlo, escucharlo, que él nos hablase, Santiago, que lo encontramos en una manifestación. Y ese cine de urgencia, pues de alguna manera tiene esas características, ¿no? Donde de alguna manera no tienes la necesidad de contar, digamos, está ahí en ebullición, y en este caso tienes que poner la cámara delante, escuchar, observar, y el paisaje te irá indicando qué historia tienes que ir contando, ¿no? Y bueno, pues el resultado es esta película que ha costado muchísimo, pues con el COVID de por medio, ha costado 2 años y medio, pero también ha costado mucho encontrar la historia. No solamente es el COVID el que nos ha llevado a estar 2 años y medio de rodaje y de montaje a la vez, ¿no? Mezclando rodaje y montaje, y guión y escritura, sino que son 2 años y medio donde tienes que estar pues adivinando qué historia tienes que estar contando, ¿no? Porque de alguna manera te debes a unas personas, te debes a un ecosistema, te debes a unos niños, te debes a unos pescadores, te debes a unos comerciantes, a unos agricultores que de pronto están siendo como muy criticados, pero son personas y de alguna manera tienen un corazón. No sé, es un paisaje como muy complejo donde tienes que estar observando, escuchando y hacer las cosas con mucha delicadeza y mucho respeto para no equivocarte, ¿no? Porque ahí en este caso el cine tiene mucha responsabilidad, porque hace de una realidad un reflejo, ¿no? Tienes que visibilizar, y ahí también tienes que ser responsable de lo que dices. Y bueno, pues esa es un poco la aventura que hemos vivido, triste, muy triste, de convivir, pero a la misma vez pues teniendo que hacer nuestro trabajo, poniendo al servicio de esta realidad pues nuestro trabajo de cineastas.
Eso es. Yo quería preguntar a Santiago, pues lo mismo que sale en la película, que se reúnen los pescadores, ¿no?, hablando de la problemática. Yo no sé si los agricultores, que también tienen una cercanía con la naturaleza, en algún momento, aunque sean, digo yo, en los bares con un café, hablan o perciben, comentan respecto de la problemática y las soluciones, o un poco, ¿no? Porque hay una sobreexplotación, ¿no? La situación es muy compleja. Se ha creado en 40 años. Como he explicado, se ha ido creando una necesidad donde las administraciones han tenido que ser cómplices totales. Es decir, no se hacen 10.000 hectáreas de secano ilegales si guardias de confederación, los de medio ambiente, los unos y los otros no miran para otro lado, y sobre todo si los políticos que hay por encima no le obligan a que se cumpla la ley. O las mismas actas que llevaban los hombres las hacen los otros de esa ¿Cuánta parcela. superficie hay de regadíos ilegales? ¿Eso se sabe? No, eso no se sabe. No se sabe, es imposible. No se sabe porque Vale. es que no es solamente el Vale. regadío ilegal. Vale. Es decir, luego hay una parte que es un riego de tierras que tienen unos derechos precarios y no están regando en precario, están regando Fuerte, ya. Entonces, es complejo. Nosotros sí que lo hablamos, pero yo me quedo ahí. En la película hay un momento donde la camarera le pregunta al padre de Sofía que lo sabíamos, estábamos avisados, y él dice que no deberíamos de meter a todo el mundo en el mismo saco. Es decir, no podemos pensar que yo, que soy la cuarta generación de agricultor, que mi abuelo y mi bisabuelo ya compraron las primeras tierracicas como pudieron y aquello era penar, no nos pueden meter en el mismo saco que multinacionales inglesas o alemanas o de donde vengan, que mueven 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas, porque al final aquí el gran fallo que tenemos como sociedad es pensar que la economía va bien siempre y cuando crezca, en un crecimiento continuo. Y eso no es posible. Es decir, no puede haber todos los años más beneficios, no puede haber porque si no, al final eso se tiende a hacer sobre los recursos naturales, se tiende a hacer sobre el medio ambiente. Es decir, la economía tiene que funcionar para la calidad de vida de los seres humanos, de las personas, pero no puede ser sobre un crecimiento constante. Cuando los políticos nos hablan del PIB, nos hablan del salario mínimo, nos hablan de tal, eso está muy bien, pero ese crecimiento constante al final eclosiona y explota, y normalmente explota por la parte medioambiental. Y como he dicho antes, va la parte ciudadana y luego va la económica, porque se devalúa todo. Es decir, esto, y entonces sobre esa base, bueno, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, pero sí que es verdad que es muy difícil la solución después de 40 años. Hay que entrar a hacer una operación muy importante, porque eso se mete por todas las instituciones y se mete por todos sitios. Claro. Yo a raíz, mira, de lo que decía Santiago, si me lo permitís, que has dicho hablar. Una cosa es hablar y otra cosa es decir, en relación con lo que dicen a lo mejor los políticos. Hablar es gratis, decir ya es otra cosa que hay que pensar. Y yo, si me lo permite, perdón, Santiago y ahora Joaquín, y no voy a hacer spoiler porque a la película le queda mucho recorrido, creo que la película, me doy cuenta que siempre lo he pensado, no es una película cursi, no toca el sentimentalismo porque eso creo que daría, la película no funcionaría. Pero sí que es una película que transmite armonía. Y hay muchas veces un enganche entre las personas que salen con el mar menor, tanto siendo Sofía pequeña, sobre todo yo creo que particularmente cuando después aparece. Pero hay una cosa que creo que transmite muy bien. Y esto ya está reconocido, llevándolo a mi lado, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Penal Internacional que se abre ahora del famoso ecocidio, que es el daño transgeneracional. Lo que igual le ha dicho, cuarta generación creo que de agricultores, un daño que comenzó en los años 80 y un daño que perdura hoy por hoy, pero en la misma generación, y evidentemente un daño que va a transcurrir en el tiempo hacia futuro. Y eso al final se nota, ese daño transgeneracional de un ámbito que creó una comunidad a todas las poblaciones, en este caso costeras, y se puede transmitir.
Y eso es un daño que nos perjudica absolutamente a todos. Y eso creo que mi felicitación al director y al equipo, que lo saben transmitir muy bien. No voy a poner ejemplos o escenas de la película, ya que esto si luego se cuelga, y evidentemente animo a la gente, pero en esa hora que me ha venido a la cabeza, lo aplaudo por ello. Y a nivel de buscar un poco responsabilidades, no lo sé, a mí se me ocurría decir, bueno, llegamos al Mar Menor, se analizan de vez en cuando las aguas, en función de eso se podría saber los residuos que se contienen, no lo sé, si como a nivel de derechos de protección y tal, cómo se podría, de qué manera, sé que hay abiertas causas, ¿no? Pero de qué manera, porque a lo mejor no es fácil averiguar quiénes son los responsables, ese es el tema. Siempre buscamos responsables, pero claro. Yo creo que la administración tendría que poner más mecanismos independientes, porque una región de 1,5 millones de habitantes nos conocemos absolutamente todos. Es evidente que la administración tenía que ser conocedora de esto, que es 1,5 millones de habitantes. O sea, que lo que pasa en Murcia, que es Murcia capital, lo conoce todo el mundo. Entonces, hay determinadas instituciones, por no mencionar nombres, que a mí me consta que la gente no quiere ir a trabajar. Por todo lo que he metido, o en este caso mecanismos externos. Creo que hace falta por lo menos un cambio dentro de la propia administración regional y después poner muchos mecanismos todavía que sigan vigilando lo que ocurre en la administración y evidentemente uno tiene su propio código ético, pero eso ya tiene que ser uno si es capaz o no de dormir mejor por la noche. Ya, pero es que eso no debe de dormir las 2 primeras noches. La tercera ya el sueño te puede y duerme ya, vamos, caigan chuzos de punta o caigan las 2 primeras noches. A lo mejor el funcionario tiene un poco de remordimiento o el político, pero el tercero ya... Esto te lo digo porque creo que siempre se hace oposición con los principios, pero después cuando se llega al poder se olvidan bastante. La verdad es que cuando la justicia tiene que aplicar todo lo referente al medio ambiente, a impactos de estudio medioambiental, al final, para un juez que analiza sota, caballo y rey y lo ajusta a una ley, pues es verdad que muchas veces se le debe de hacer muy difícil valorar cuánto puede contaminar una cosa, cuánto puede contaminar otra en función a las sustancias que lleve, si es fósforo, si es nitrato, si es tal. Debe de haber una mayor implicación y voluntad política para solucionar esos problemas, y esos problemas pasan por cumplir la legalidad, es decir, no pueden pasar por otra cosa, pero es verdad que llevamos muchos años y es muy difícil, eso sí es cierto. Y no hay que olvidarlo, siempre, los derechos se reconocen, pero porque los derechos se conquistan. Y eso y ahora, por ejemplo, lo hemos visto esta semana con el famoso sentencia del aborto de Estados Unidos. Se tarda mucho tiempo conquistarlos y en una sentencia se pierde. Entonces ahí es el elemento cultural activistas, que somos ciudadanos, que no somos súbditos. Y luego la mentalidad, como estamos hablando, nosotros, y él lo ha dicho antes, Joaquín, nosotros al final estamos de paso. Y yo puedo hablar de mi tierra, pero no es mía. Realmente yo lo único que puedo hacer es trabajarla para que dé los mejores frutos y dejársela a mi hijo, o en este caso a mi hija, en las mejores condiciones posibles, pero no por mi hija, porque como yo le digo a mi hija, todo se compra y todo se vende y tú podrás venderla, sino por el planeta y por los que vienen detrás. Entonces, tanto la tierra como el mar, como el aire, no nos pertenece. Podremos tener un papel que nos diga la escritura pública tal, que la ha avisado un notario, pero no es nuestro. Hombre, yo al ritmo que llevamos creo que no llegará el día que nos cobren por llevar una botella de oxígeno. Bueno, eso yo lo tengo clarísimo. Entonces al final nosotros tenemos que entregarla como mínimo, tenemos la obligación de entregarla como nosotros lo encontremos. Y yo como me encontré en mi Mar Menor era yendo con mis padres a bañarme a la orilla de Boca Rambla, a comerme el arroz con el conejo, el tomate frito, y nos bañábamos allí, pero donde ya está podría 30 años. Entonces
de alguna manera tenemos la obligación de luchar por intentar revertir la situación. Que luego lo consigamos o no, pues ya no va a depender solo de nosotros. Pero tenemos que intentar por lo menos luchar para revertirla. Por allí. Bueno, yo quiero dar las gracias a Joaquín por el largometraje, me ha parecido un tema muy interesante. Es que disculpa que me tengo que ir, pero quería decir esto antes de irme, que me ha parecido muy interesante, no te conocía y me ha gustado el largometraje en sí. Creo que es un tema de derechos humanos que por el cual yo también me guío un poco, es algo que ojalá tenga un largo recorrido, que llegue a bastante público, porque es un mensaje muy potente y muy importante, en el cual, como tu compañero lo explica muy bien, y el director también que estáis haciendo ahora, que cuando lo subáis conciencia a mucha gente y a muchos políticos para que hagan algo con el Mar Menor. Y por otra parte, pues el mensaje de largometraje ha quedado muy claro y se ve como algo que puede suceder ahora puede afectar a las demás generaciones que llegan, por lo cual es muy importante. Por lo cual es muy importante que se tramite así, y aparte la parte como documental que lo que está metido también en el árbol así también es muy importante, porque además explica la situación de los alumnos vecinos, como ese caso de, que me acuerdo su nombre, de tu compañero Santiago, que es un vecino que estaba ahí y lo viste en el rodaje, dio su opinión, como los demás vecinos también que salieron ahí. Yo creo que es muy importante porque aparte de la historia así, hace que el público pues está como más llegada a la historia, porque los actores actúan eso y es como algo más lejano, pero sin embargo si sale un vecino contando su situación, contando cómo lo viven ellos, te hace más cercano, te hace más tuyo, te hace como algo que tú podrías vivirlo, y por lo cual yo te doy la enhorabuena porque ha podido fusionar las dos partes, como el documental y la ficción así, que ha quedado muy bien. Sí, tú sabes que cuando estamos creando, en el teatro, en el cine, estamos buscando la verdad, ¿no? Siempre en nuestro círculo se habla mucho, ¿no? La verdad, ¿dónde está la verdad? Cuando entras a un territorio donde está sucediendo un conflicto, tú no tienes que traer no tienes que traer un guión con su conflicto. Tú llegas a un paisaje, a un territorio que tiene su conflicto, ¿no? Con lo cual la verdad está ahí dentro. Y es verdad que contar con los no actores, pues de pronto ya tienes esa verdad delante de la cámara, ¿no? Y todavía tiene una vuelta más, que es decir, mira, voy a traer actores profesionales y actrices y voy a trabajar con esa verdad, y también le voy a poner una actriz o un actor delante, ¿no? Voy a multiplicar esa verdad para llegar más lejos todavía. Entonces, muy interesante trabajar con la realidad, muy interesante. A mí personalmente me ha parecido un lugar a nivel creativo que puede dar mucho, ¿no? Nosotros hemos investigado mucho, Conchi y yo llevamos desde el 2016 investigando en ese trabajo, no solamente de describir paisajes en conflicto, sino también a nivel de trabajo creativo, cómo trabajar con esa verdad. Pues muy bien, yo creo que lo habéis conseguido perfectamente, porque lo más fácil es llegar a un conflicto, grabar sobre ese conflicto y hacer como un documental sobre ese conflicto. Pero habéis llegado ahí, habéis analizado la situación y aparte de saber la opinión de los vecinos, habéis creado una historia también que esté relacionada con ese conflicto. Así que está muy bien ligado las dos partes. Y algo que ya existe. O sea, los migrantes climáticos ya existen. El famoso señor de Kiribati, que llegó hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, que no es ciencia ficción, es que existe. La mayoría de las islas del Pacífico hay algunas que van a desaparecer en cuanto se eleve el mar. Incluso recuerdo que una ONG hizo un estudio sobre en el 2050 se supone que la manga va a estar ya desaparecida por el propio peso de los edificios. Y también lo mismo que ha dicho Aisha, ¿no? Agradecerlos por estar aquí compartiendo esta historia con nosotros, y creo que nos afecta de alguna manera. Yo que soy de Senegal, vengo de Senegal y veo cómo el cambio climático está afectando el mar, como los barcos occidentales llevan mis peces también. De alguna manera me identifico con los personajes, ¿no? Pero yo quería decir de verdad gracias por todos, y los actores y actrices lo han hecho muy bien, pero el padre de Sofía, ¿quién es? Porque sinceramente nivel
actoral lo ha hecho muy, pero que muy bien. Es un actor, Sí, sí, sí. o sea, se nota bastante que él... Pero se ha tenido, él al principio, Sofía es una niña de los Alcázares. Y sus dos amigos, Hugo y Elena, también son de los Alcázares. Pero Diego, el que hace de padre, es un actor. Sí, ¿no? Pero claro, él al principio tuvo que mezclarse con los pescadores para bajar su nivel de interpretación, que hay una escena en Los Pescadores donde él está un poco Sí, alto. sobreactuado y tuvimos que ver la manera en que se tuviera que adaptar a esa realidad, a ese realismo. Sí, Sí, pero él es actor. Y, ha funcionado bastante. sí, Claro, es un tema también complicado, mezclantes actores y personaje vecino normal, entonces eso también el conflicto puede a veces crear que sobreactúe un poco un actor, porque si no está muy acostumbrado al lenguaje que utiliza los vecinos normal de ahí, pues va con un guión más o menos preparado. En ese caso, pues no quedó muy sobreactuado tampoco, porque más o menos se mezclaba con los vecinos y no era tan chocante.